Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación de análisis, donde la apuesta principal es por el pensamiento crítico. Gracias a todos por estar, gracias por las respuestas al podcast anterior, gracias, muchísimas gracias. No me esperaba tanto, de verdad. Leí todos los comentarios, más de 1000 comentarios. Gracias, qué impresión. Gracias por todo eso que comentaron. La mayoría en positivo, unos cuantos cuestionamientos que abordaremos, por supuesto, porque todas las voces son importantes, pero muchísimas gracias, realmente fue muy sorprendente para mí. Entonces, pues definitivamente continuamos a partir de esta editorial, a partir de este día jueves 16 de marzo, estaremos de lunes a viernes a las 9 de la noche. Este programa tiene que ser grabado porque, como les dije, tengo muchos perrijos, entonces si decidiera hacerlo en vivo, en momentos no podría evitar sus ladridos. Son 11 perrijos los que tengo, entonces, bueno, entre chihuahuas y otros perritos rescatados, entonces, bueno, es un caos. Pero cuando hubiera algún evento muy importante y que consideráramos que fuera indispensable estar en vivo, lo estaremos sin duda alguna. Entonces, bueno, por lo pronto lo grabo previo y lo compartimos con ustedes. Entonces, teaser. ¿Y esto de teaser qué es? ¿De qué vamos a hablar hoy? Antes de empezar con todo el análisis que tenemos que hacer, que hay muchos temas en un contexto que definitivamente ha cambiado, las condiciones y las circunstancias son nuevas, son diferentes, hay cosas ahora que definitivamente tenemos que adaptarnos a un nuevo entendimiento de la realidad. Pues bueno, primero partamos de algo que me cuestionaron bastante, que tiene que ver con Andrés Manuel. Y me decían esta defensa a ultranza, ¿no? Bueno, yo no le llamo defensa a ultranza, yo creo que es una convicción, pero es importante abordar si es masón, que es una de las cosas más ocurridas, si Andrés Manuel pactó con la ONU, que ya lo abordé en algún video y recientemente lo compartí, pero es importante retomarlo a propósito de la pandemia. Y hubo otro momento previo a la elección del 2018 que también decían que era agente o que estaba apoyado por Soros. Y hoy dicen que tiene a gente cercana de George Soros. Entonces, tenemos que entender y explicarnos esas partes. Entonces, Andrés Manuel es masón, uno. Dos, pactó con la ONU, sobre todo con la cuestión de los migrantes y con la cuestión del COVID. Y tres, ¿qué tanta relación hay con George Soros? Entonces, hablemos de todo eso aquí en este espacio. Gracias a todos por estar. Y lo primero que quiero compartirles es esta respuesta. Alguien me pregunta a mí sobre, dice Carlitos, esta persona creo que estoy casi convencido que esta persona ha seguido el trabajo que hemos realizado desde hace un buen tiempo. Entonces, tenemos mucho tiempo ya pues que no hacíamos programas, pero creo que lo recuerdo. Pero me dice, en el programa anterior, en el podcast, que fue para hacerles esta pregunta de si continuamos o no. Bueno, me dice, de verdad, Hugo Saad, no puedes ver el papel que jugó AMLO y su gobierno en la imposición del relato pandémico global y el consenso de la mayoría de los mexicanos. ¿En serio te creíste todo lo que pasó y en serio eres de los que confía en Gatel solo porque AMLO lo tiene ahí? Luego más abajo me dice, no puedo entender cómo puedes ver no puedo entender cómo puedes ver con toda claridad el papel del Deep State. Qué bueno que lo expongas, pero sigas sin poder ver que AMLO forma parte de lo mismo. En fin, cada quien. Bueno, esto les comparto la pantalla. Esto fue en Twitter que me lo expone. Y bueno, pues yo le contesto a Carlitos y a todos los que tienen duda. Una, yo estoy convencido
que el COVID fue un arma contra la población, diseñada contra la población. Tenemos varias investigaciones que dimos cuenta en su momento. Yo me di a la tarea de revisar, porque soy un escéptico de todo esto, por supuesto, y hubo advertencias de que se estaba cocinando algo. Hablaban de cómo la CIA estaba experimentando cuestiones. Hubo publicaciones afines a los neoliberales, a The Economist y todas estos medios que son de, pues de la oligarquía, que más o menos advertían que algo estaban preparando. Yo no tengo la menor duda de que eso fue provocado. Eso es verdad. Primero pensé que era un asunto bastante mediático para asustar, pero cuando ya nos fuimos dando cuenta de la realidad de las enfermedades y cuando ya fuimos testigos de las muertes y cuando ya nos tocó en las familias y cuando nos tocó de forma personal, yo no sé a cuántos de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y estarnos viendo, les dio COVID. A mí me ha dado en 3 ocasiones. Nunca, afortunadamente, me tuvieron que intubar, pero a mí, mi cuerpo, sí lo resintió de una forma muy grave. O sea, a mí me tumbaba 5 o 6 días, las 3 veces que me dio. Entonces, y es un malestar que no es, o sea, antes de la vacuna, después de la vacuna y demás. Yo me puse 2 vacunas porque creo en Andrés Manuel. Me puse 2 vacunas de Sinovac, no me puse la tercera por cuestión de tiempo, no por dudas. Y pues de todos modos, con tu vacuna, ya cuando me puse la vacuna no me pasó nada, o sea, no sentí que yo cambié en algo, seguí siendo el mismo. No sentí que me programaran ni nada, ¿no? O sea, que yo fuera distinto, digo, porque por ahí había una línea de pensamiento alrededor de ello. Y lo otro es, eh, pues a mí sí, o sea, ya cuando la viví yo, ya cuando le dio a mi madre, ya cuando murió familiares, pues entendí que no solamente fue propaganda, fue realmente un plan de exterminio. Pero había un plan de exterminio más allá. Había un plan de endeudar, había un plan de saquear países. Había una crisis global muy fuerte. El neoliberalismo está y sigue estando en pique. Estaba la disputa a nivel mundial entre las potencias, entre China, Rusia y Estados Unidos. Obviamente, esto era una cosa tremenda. Entonces, y lo que yo pregunto, y yo me cuestionaba era, pues supongo que, pues, ¿qué esperaban que hiciera Andrés Manuel? Una, que dijera esto públicamente. O sea, si nos pusimos, o sea, si realmente fuimos observadores, Andrés Manuel lo que hizo fue cuidar a su población. Una, porque el virus fue real. ¿Sí? Fue real, nos dio, y insisto, a mí me dio 3 veces. Todavía en enero de este año, bueno, fatal. Gente cercana a mí, familiares, murieron por esto. Eso es verdad. Pero ¿qué querían con esto? Someter a países. Veamos cómo le fue a España. Veamos cómo le fue a muchísimos países. Veamos las caídas en las economías. Pero ¿qué quería el Fondo Monetario Internacional? Deuda, deuda, deuda y más deuda. ¿Por qué? Porque había que rescatar la economía de la oligarquía global. ¿Y qué pasó en México? Andrés Manuel se dedicó a sanear a toda velocidad un sistema de salud que había estado listo, que lo habían dejado listo para privatizarlo, lo habían dejado en bancarrota, lo habían saqueado, no lo habían atendido, lo habían disfrazado de seguro popular para empezar la privatización. Lo habían dejado a merced de la industria farmacéutica para hacer negocios leoninos, como ya lo hemos visto, ¿sí? Eso es una realidad, eso ahí está. Pero ¿cuál era el otro objetivo? Que también tenemos constancia, endeudar, rescatar otro Fobaproa, y se resistió.
y veamos nada más el tamaño de campaña mediática en contra que sigue padeciendo Andrés Manuel, porque le pegan a Gatell, pero es contra Andrés Manuel, ¿sí? De que un pésimo manejo de pandemia, fue una andanada tremenda. Entonces, creo que es por lógica. Si Andrés Manuel estuviera sometido a tal cual lo querían los dueños del mundo a través de esta estrategia de exterminio y de saqueo, pues los medios estuvieran fascinados, porque los medios trabajan para los oligarcas globales. Entonces, ¿por qué esta campaña tan ruda? Entonces estarían diciendo que lo está haciendo muy bien. Por favor, yo creo que hay que tener un sentido lógico. Y en cuanto al papel de la ONU, pues bueno, hay quien piensa que la ONU es el organismo, no sé, el más poderoso. Por favor, es un organismo títere, que el mismo Andrés Manuel se ha lanzado durísimo en contra de la ONU. Entonces, y el tema de la ONU no empezó ahora con Gatell, con la pandemia y demás. Empezó desde que estaba Trump y empezó desde la agenda de Soros, que esto no es nada más aquí, sino en muchísimos países, para hacer este tráfico con los migrantes, este golpe con los migrantes, pobre gente a la que utilizan porque van, invaden, hacen desastres en sus países, desastres, catástrofes humanitarias de todo tipo, golpes de Estado, militares, golpes de Estados blandos y demás, que dejan en la miseria a los países. Y eso provoca las migraciones. Y después se vuelve un caos para los países vecinos. Eso lo hicieron o lo potenciaron con Donald Trump, porque Donald Trump, fuera de lo que nos han hecho creer, pues hay que valorarlo, visualizarlo, entenderlo de otras formas, porque él sí tenía una pelea con el Deep State. Pero bueno, eso no le quita lo derechista y eso no le quita muchas cosas que también tiene en contra, pero tiene otras a favor, ¿sí? Entonces les quiero compartir este video de la ONU, que este video lo hicimos a propósito de lo que se señalaba previo a la pandemia en 2019 con el tema de los migrantes, pero para ir desmontando esta idea de que si la ONU, si pactó con la ONU, pues ya eso ya es bueno, ya traicionó a la patria, porque no tenemos muchos elementos. A lo mejor este video es corto, les propongo que lo veamos, que lo analicemos, que lo razonemos, porque no nada más habla de la ONU, también habla del Foro Sao Paulo y otras cosas. Por favor, acompáñenos, veámoslo y analicémoslo. Acusan que López Obrador hizo un pacto con la ONU, como si este organismo títere fuera el mandamás y no rindiera cuentas a Soros. Los migrantes son carne de cañón en la batalla sionista entre globalistas y nacionalistas, pero los golpistas acusan a AMLO de traidor por su visión humanista y ensalzan a los entreguistas, de los que sobran pruebas de su traición. Ante la información que ha sido revelada en libros en la web y en filtraciones como Wikileaks sobre planes secretos de élites económicas para controlar, saquear y esclavizar a la población, los sicarios del capitalismo han estigmatizado escandalosos y cuestionables textos como los protocolos de los sabios de Sion, tachándolos de teorías de conspiración, pero no han reparado en demonizar al comunismo y a foros contestatarios al neoliberalismo como el de Sao Paulo, achacándoles sus genocidios.
Al menos las últimas 7 décadas son la prueba de que existe ese poderoso grupo que ha dominado a la población mundial. No han sido Rusia, Cuba, Venezuela o China los intervencionistas que han atentado contra su propio pueblo para estallar guerras en otros países, destruirlos y adueñarse de sus recursos, como lo hizo Estados Unidos en 2001. Fórmula replicada en diversas naciones. América Latina ha padecido estos embates comandados por siniestros como Soros y financiados, entre otros pocos, por los Rothschild. Hay registros desde los 50 de la injerencia de Estados Unidos en México a través de sus criminales agencias. Corruptos gobiernos títeres comprometieron la soberanía del país hasta el grado de firmar la entrega absoluta de sectores estratégicos y bienes de la nación. Los sanguinarios prianistas iniciaron una guerra contra el pueblo disfrazada de combate al crimen para facilitar su control, saqueo y esclavitud, tal como lo dicta el FMI, Banco Mundial y otros organismos sicarios al servicio de los dueños del capital. El terrorismo mediático, nacional y extranjero contra AMLO demuestra que lejos de pactar con la élite económica, desafía sus políticas y no sigue sus neoliberales recetas. Patriota estadista busca rescatar lo rematado por prianistas mientras es consciente del dolor de la gente y se juega su capital político haciendo labor humanista con el criminal plan sionista contra los migrantes. Soy Hugo Sad y les agradezco la amabilidad de ver, comentar y compartir esta editorial en pro del pensamiento crítico. Ahí está, este material que hicimos hace ya en 2020 sobre este tema. A ver, yo nada más quiero dejarles una cosa en claro, porque es bien difícil. El tema de si yo defiendo a ultranza a Andrés Manuel, me lo cuestionaron desde el 2012, ¿eh? Esto no es nuevo. Y yo nunca he cambiado mi postura. ¿Por qué? Porque como les dije, yo no tengo evidencias de lo contrario. Yo inclusive cuando no consuman otro fraude más en el 18, porque aparte también el voto masivo fue impresionante, y aparte la lectura ya para ellos, para esta oligarquía, sabían que no se podía un fraude más, porque entonces iba a afectar a sus intereses, o sea, de plano este país podía caer en una guerra civil posiblemente, una guerra interna, una guerra o una desobediencia que realmente afectara sus intereses transnacionales. Entonces, pero yo sí creí, pensé, dije, tal vez pactó, pero todo lo que ha sucedido, todo lo que ha sucedido, no tenemos una sola evidencia de entreguismo, de que masacre al pueblo para despojarlo. No hay una sola entrega de un territorio. No hay, ahora con el litio, un asunto de, bueno, se lo voy a dar a no sé quién. Está frenando el tema petrolero, que es uno de los más importantes, aunque nos quieran convencer de que el tema del petróleo ya no es el negocio que era antes, cuando sabemos que esta campañita verde pues es parte de la agenda que ellos tienen, que es un negocio millonario y que evidentemente pues ojalá, digamos, todo fuera mucho menos contaminación y fuera muchísimo más natural o qué sé yo, pero la realidad es que el mundo todavía no funciona así, es muy costoso. Entonces, aquí se trata de despojo. Entonces no hemos visto eso, hemos visto las negociaciones que ha hecho con Estados Unidos. No es un títere de Estados Unidos, no es un títere de las agencias. Se acabó la iniciativa Mérida, se acabó el plan de exterminio de mexicanos, ¿sí? No hay violaciones de derechos humanos. Y quien entonces esté sumando al tema de la militarización, quien se esté sumando al tema de si por qué Tesla y pues porque estamos en un mundo capitalista. Él nunca habló, nunca nos dijo que nos íbamos a ir al socialismo o al comunismo.
porque no se puede, no se puede. Yo creo que tenemos buena intención, inclusive este usuario Carlitos y muchos otros que cuestionan, tenemos buena intención, no lo dudo. Estamos hartos de lo que estamos viendo, de la pobreza, del despojo, de las masacres, de las invasiones. Por supuesto que estamos hartos, pero hay que tener una conciencia todavía más grande de qué tanto podemos hacer realmente. Ellos tienen todo el poder, tienen todo el dinero, son siglos de dominación. Entonces, pues sí, o sea, que a mí yo esté de acuerdo con todo lo de Andrés Manuel, pues no, no. O sea, ¿qué quisiera yo de entrada? Pues que tomara una decisión tipo Cedillo y que para afuera todos los de la corte. De entrada, si yo estoy viendo que me están saboteando todo, bye. Pero tampoco estoy ahí. Yo tampoco sé todo lo que se está enfrentando el presidente. Yo no sé exactamente qué se está jugando, pero quitemos el tema de que es Andrés Manuel, es el país. Por favor, no tenemos evidencias de que Andrés Manuel sea una persona enferma, un psicópata, que tenga un culto a la personalidad y que sea él el que se importe y sus intereses o su propio beneficio. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, pongámonos a pensar en esto, cuántos en lo muy inmediato, en nuestros entornos, cuando nos cuestionan de algo, en el trabajo, en nuestra familia, cuando nos achacan una mentira, cuando nos cuestionan nuestro trabajo, ¿cómo nos ponemos? Si es mentira, bueno, o sea, nos molestamos y de ahí vienen un montón de conflictos. Cuando nos hacen sentir mal porque nos dicen que no cumplimos bien con una tarea en nuestro trabajo, ¿cómo nos ponemos? Ahora imagínense a un señor como Andrés Manuel, con toda su trayectoria, que ha sido apaleado toda su vida adulta, y desde que tiene en la lucha y en la pelea por convicciones, que ha sido tachado de todo mediáticamente, ¿sí? Que ha sido vapuleado de todo a todo, que lo han humillado, que se han burlado, que le han cerrado las puertas, que le han hecho fraudes. O sea, ¿cuál sería el caso de que él, siendo un hombre austero, porque dijeran ustedes, bueno, no es que tiene una fortuna secreta en no sé dónde? Bueno, si fuera cierto ya se la hubieran sacado. Eso es sí o sí, ya se la hubieran sacado. Pero que viaja en líneas comerciales, que anda a ras de tierra. ¿Creen que eso es cómodo? Los calores, los fríos y demás. ¿Creen que eso es cómodo? O sea, toda la gente que andamos a pie, que no tenemos carro, ¿es cómodo? O sea, por favor, o sea, ¿cómo por qué aguantaríamos eso? O sea, ¿cómo por qué? ¿Para irnos a vender al nuevo orden mundial o al Deep State o al anglosionismo o a Soros? ¿Cuál es nuestra ganancia? Entonces, obviamente no se va a poner a desafiar eso. ¿Por qué? Porque si da un paso en falso, se cae todo. Y no sé qué tan difícil es entender que hay convicciones y que hay valores y que hay gente que las tenemos. Fíjense, déjenme nada más les comparto esto. Y esto es porque una cosa es yo necesito confiar en alguien, ¿sí? Después de ver todo esto, no confío ni en mi sombra confío. He dudado mucho de Andrés Manuel en muchos momentos, cuando le dio el infarto en el 2013 con Pemex y qué pasó. O sea, lo he puesto en duda como ustedes no tienen una idea, pero no me voy a parar aquí a hacerme el crítico, el analítico, el imparcial, porque yo cuestiono todo. No, eso es muy simplón eso, es muy simplón. Hablemos de realidades. Seamos lógicos, por favor. No tenemos evidencias, pero
Hay una cosa en la que yo me identifico con Andrés Manuel y por eso le creo, que son las convicciones. Yo les hablaba en el podcast anterior, y que fue un único podcast, no va a haber más emisiones así, solamente era para hacerles la pregunta de si continuamos o no. Yo les decía a ustedes, lo complicado que es para mí hacer este programa, lo poco que se obtiene, pero que esto yo lo hago desde el fondo de mi alma, por convicción. Mi vida, como la de muchos, ha sido muy complicada, muy complicada. Pero saben, yo nací en un ambiente muy pobre, donde había muchas adicciones, mucha droga, mucho alcohol y cosas muy feas. A mí me tocaba una cosa muy fea de vida. La propia historia, yo soy agnóstico, no creo en Dios propiamente, no así como me lo pintan, pero sí creo que existe algo. Y ese algo me fue poniendo cosas en mi vida para ir haciendo un cambio. Pero, ¿saben? Sí me dio la oportunidad de ser alguien que tuviera oportunidad económica más grande. Sí me dio esa oportunidad, sí me puso ahí. Yo estudié primero en la UABC, en la Autónoma de Baja California, después tuve la oportunidad de llegar a la Ibero en Tijuana, la Ibero carísima, claro, con beca y con todo, no crean que fue fácil. Pero el tema es cuando uno ya está en esos entornos, la ideología, lo que te van metiendo es, órale, vas para arriba y pisotea a quien sea y no te importa y tú aprovechate, porque esa es la ideología del neoliberalismo, por lo menos a los que nos ha tocado desde los 80s para acá, ¿sí? Pero cuando hay una convicción desde el fondo, por quién sabe qué razón, el contexto, Dios o como quieran ustedes ponerle, realmente hay algo de fondo que nos hace que no nos vayamos por esos caminos. En diciembre de este año, en un momento muy rudo de mi vida, yo tengo mi página web, es hugosat.com, antes era de noticias, ahora es mi portafolio. Yo tengo aquí en Nuevo León desde 2019 y desde 2019 me di cuenta que eso que yo hago por la experiencia en todas las ramas de producción y demás, yo tengo una posibilidad de trabajar principalmente en el área de San Pedro. San Pedro, que acá en Nuevo León es el municipio más rico de Latinoamérica. Y por esto que yo hago, pues pagan bastante bien. O sea, bueno, a mí me parece bien y se me hace mucho más de 30,000 pesos al mes, me parece un sueldo que hay. O sea, no sé, a lo mejor, no sé, soy muy pobretón y creo que eso es mucho, pero a mí me parece mucho. Pero en diciembre me contacta FEMSA, FEMSA del Diablo Fernández, de los mayores enemigos de AMLO, de los empresarios. Me contacta FEMSA y al contactarme me habla la mera del área de comunicación nacional de FEMSA. Le gusta mi perfil para que yo me encargue del área de comunicación y marketing. Y yo dije, bueno, es el área del área del norte. No, me quería a nivel nacional. Entonces, cuando me habla de la expectativa económica, para empezar, yo una duda existencial tremenda porque yo sabía quiénes eran ellos, yo en un tema en una ética de no puedo, pero en ese momento sin un peso, con mis perrijos son 11, entonces, ¿qué hago? ¿No? Porque tenemos la necesidad, pero en mi página, cuando primero les mandas tu portafolio, tu CV, y les interesa muchísimo, muchísimo. Tengo una conversación con la top de tops de recursos humanos de FEMSA, me habla de la expectativa económica, le digo, pues que yo lo que veo es que pagan como 30,000, me dice, no, me dice, no, FEMSA paga muchísimo más para ese puesto. Y yo, me dijo, bueno, vamos a cotejar tus datos, ta. Y yo, claro, ahí está mi página web, puede ver todo mi portafolio. Nunca más me volvieron a hablar. ¿Y por qué?
Porque si ustedes van a hugosat.com y ven mi portafolio, yo no niego este trabajo. Al contrario, ahí está. Ahí están los enlaces a todas mis redes, ahí está todo, ¿sí? Y yo sabía que al decirle que fuera a mi página, iba a ver esto. ¿Y ustedes creen que me van a contratar? No, pues no. Entonces, imagínense ustedes con una necesidad económica de estos tamaños que a veces se tienen cuando no tiene uno ingresos o es muy poco lo que se paga. Pues obviamente, pues uno se siente aliviado, pero ¿saben qué es lo que gana? La convicción, la convicción. Y eso es lo que yo veo en Andrés Manuel. Hay una convicción. Así que le creo. Y porque, como insisto, no hay otras evidencias que yo vea distintas. Entonces, en ese sentido, y por eso me conecto con él, porque también estoy consciente que no se puede cambiar el mundo. Estamos hablando de siglos de dominación, de muchísimo dinero. Estamos hablando de un control y una enajenación masiva. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con lo de la pandemia? ¿Resistirnos? ¿No vacunarnos? ¿Hacerlo de la vista gorda cuando cuánta gente no exterminaron? Pues por lo menos tratar de salvarnos un poco. Y lo que hizo Andrés Manuel, regateárselo. Vean la campaña tan espantosa que le hicieron por no rescatar a los empresarios. O sea, ¿ustedes creen que Gatell no se siente mal de tanta barbaridad que le dijeron? ¿De aguantarlos cada noche en esas conferencias? O sea, ¿a quién se le dañó? ¿Y eso qué hizo? Que los sistemas de salud que habían abandonado, sobre todo los del PAN, pues que hoy estén funcionando. Sí, pues se tuvo que desatender, pues es que era una emergencia. A muchos otros pacientes no es perfecto, se hace lo que se puede, pero en favor de la población. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí reunidos, sus familiares, sus madres, sus padres, sus abuelos, no reciben una pensión? ¿Qué hizo Andrés Manuel cuando empezó esto? Adelantó pensiones para que esto no fuera tan rudo. ¿Sí? ¿Qué hizo Felipe Calderón con el tema de la influenza en aquel 2009? Nada que nos favoreciera aumentar el IVA, endeudarnos, y miren que aquello fue muchísimo menos, muchísimo, pero muchísimo menos grave, que también fue otro experimento. Entonces, por favor, o sea, pienso, cada quien decide lo que quiere pensar y hacer. No, apostemos un poco más por la realidad. Esto va a ser poco a poco. De entrada, la conciencia. De entrada, empecemos por nosotros mismos. Empecemos por casa. Empecemos por lo que decidimos. Empecemos por no comprar Coca-Cola. Empecemos por no estar pegados a lo que la industria nos está ofreciendo. Empecemos por ahí. Sí, o sea, esto es un proceso de que podemos ir cambiando conciencias. Pero ¿cuál es la otra alternativa? ¿Irnos a la postura radical? ¿Levantarnos en armas? ¿Para qué? ¿Para que esto sea un matadero por todos lados y no logremos nada? Esto ya se ha intentado y no se ha podido. Hagamos una revolución, pero de conciencias. Esa es, por lo menos, la parte con la que yo me consuelo. Pero no nada más me consuelo, sino con la que yo contribuyo a través de este espacio. Y como les digo, si yo como persona puedo decir, oye, tengo oportunidad de ganar tal cantidad, pero no me hace feliz, porque no estoy contribuyendo. Y al contrario, prefiero estar austero y apenas, y que no me alcanza, y yo con las angustias como muchos, prefiero eso. Y lo que veo en Andrés Manuel es eso. Por eso me identifico con él. Y si un día veo algo distinto, va a ser muy triste, muy decepcionante. Pero a estas alturas del partido, como vamos, no veo que
que eso que nos ha dicho y lo que hemos visto de él sea distinto. La verdad, ya no lo creo. Entonces, yo seguiré ahí. No soy un zombie, no soy un borrego. Soy alguien que trata de tener una mente abierta y de entender lo que es posible y lo que no es posible. Entender lo que realmente podemos hacer y lo que no. Y que no podemos cambiar el mundo de un plumazo o por gritonear o por hacer un video. No vamos a cambiar el mundo. Podemos contribuir poquito a poquito y no hay que desistir en el intento. Pero yo, como muchos, yo no le voy a estar regateando a Andrés Manuel y no me voy a sumar a la derecha. Y entiendo que hay gente de izquierda radical que también le regatea a Andrés Manuel. Y no sé si porque, como dice Andrés Manuel, los extremos se tocan. No lo sé si es por eso, pero como el ZLN y tantos otros, pues yo he visto más, mucho más que ha hecho Andrés Manuel que muchos otros movimientos de izquierda. Mucho más. Entonces, yo seguiré firme en mi convicción. Y yo les agradezco a quienes tienen en mí a una persona que consideran consciente, que consideran lúcido. Gracias. Pero así como en 2012 empecé con, con un apoyo férreo hasta que yo no vea lo contrario, sigo siendo el mismo. Sigo con un apoyo férreo, sin regateos, al que sigo sosteniendo, para mí, el mejor presidente de México de la historia, por los tiempos que estamos viviendo, por los cambios, por las resistencias y demás. Entonces, bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Vamos al tema. Y ahora sí pasemos entonces a una cosa que también es bien polémica y que es importante saber si sí o si no o qué hay alrededor de esto, de la masonería. En mayo del año pasado, le preguntaron al presidente en la mañanera sobre el tema de la masonería. Veamos qué contestó el presidente. Es importante porque él mismo permitió en esa libertad, aunque la cuestione de la mañanera, la permitió. Vamos a ver qué dijo. La cuestión histórica amerita un buen debate, porque el presidente Madero era espírita. Además, sí. Sí. Masón, no estoy seguro. Presidente Juárez sí. Y también aclarar, el presidente Juárez era anticlerical, no antirreligioso, que son cosas distintas. Bueno, pero eso... Si me permite, como dice, debatir, puntualizo el dato, si gusta, por favor. Sí. Estuvo en Lealtad 15 en la Ciudad de México, estuvo en logias de Coahuila como Mariano Escobedo 5 y recibió el grado 31, 32, 33 el 15 de octubre de 1911, justo cuando ganaba la segunda ronda de la elección presidencial. Puede ser que tengas razón. Lo voy a revisar. Le obsequio mi libro cuando haya la oportunidad. Sí. Gracias, presidente. Lo que había en ese entonces era la corriente espírita. Desde luego lo era. Entre todos ellos. Pino Suárez, incluso gente que después estuvo en el Porfiriato. ¿Sí? Los generales que se quedaron con Porfirio Díaz, algunos eran masones. No creo lo de Huerta, pero ya quedamos de que lo vamos a revisar. Claro que sí. Aun cuando también eso ¿sí? No es
una limitante para que se cometan atropellos, abusos, aunque sean hermanos masones. Una vez, cuando se levantó en armas, en una ocasión, con el plan de la Noria, Porfirio Díaz, lo detuvieron un general masón y lo liberó por ser hermano masón. Y cuando Juárez le pidió una explicación, le dijo, es que es mi hermano. Y Juárez le reprochó, ¿y qué, yo no soy también? Y él se levanta en armas en contra mía. O sea, y si es como tú lo sostienes, Huerta masón, Madero masón, ¿cómo un hermano masón va a ordenar el asesinato de un hermano masón como Madero? Además, de la manera más vil y cobarde. Entonces, eso no tiene ya mucho que ver en estos tiempos, pero bueno, es interesante. Lo de los maestros. Bien, ahí están las palabras del presidente. Pienso que hay una posibilidad que lo sea, habrá que preguntárselo. Cuando me dicen a mí que por qué no voy a las mañaneras, pues es que no estoy en la Ciudad de México. Yo vivo actualmente en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, y pues como les digo, tampoco es como que me voy a México, vine a gusto y voy a la mañanera. Me encantaría, por supuesto, imagínense qué sensacional tener al presidente y poder preguntarle algo, ¿no? O exponerle y conocer su punto de vista. Sería sensacional. No vivo en la Ciudad de México, entonces pues no tengo esa oportunidad ni tengo el recurso para hacerlo. Entonces lo vi alguna vez, la única vez que lo vi en mi vida fue en Mexicali, ¿no? Todavía vivía en Baja California, recién había pasado, en septiembre del 2018, recién había pasado la elección donde bueno, por primera vez se respeta su triunfo y bueno. Pero bueno, el tema de la masonería, creo que si se lo preguntan, él será honesto y si lo es, lo va a aceptar, ¿no? Pero bueno, la masonería, ok, abramos el debate. ¿Qué hay con la masonería? Nosotros hicimos un reportaje en 2016 sobre las sociedades secretas en México. Y creo que es importante refrescarlo, o sea, vamos a escucharlo si les parece bien, porque también se menciona la masonería. Y investigué un poco sobre qué decía Benito Juárez, ya dicho por Andrés Manuel que sí era masón, qué decía de la masonería, porque pues son muchos grupos o logias, ¿no? Entonces, vamos a ver esto de las sociedades secretas que están ahí, que existen, algunas que son muy peligrosas y que nos hacen mucho daño. Entonces, y veamos entonces y abramos el debate y bienvenidos todos los que tengan información que podamos en un sentido lógico, darle seguimiento y decir, bueno, tiene sentido con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pero les propongo que veamos primero este reportaje de las sociedades secretas en México y partamos de ahí, ¿sale? En México existen varias sociedades secretas que han protagonizado episodios trascendentes en la historia del país, desde enfrentamientos ideológicos hasta asesinatos. Gracias a las investigaciones de periodistas como Álvaro Delgado y Antonio Velasco Piña, se sabe de la existencia de ciertas sectas o agrupaciones que manejan la vida política del país.
Este tipo de sociedades operan desde la oscuridad, donde pueden actuar más fácilmente sin ser detectados ni llamar la atención, por lo que encontrar información relacionada es casi imposible. El fin que persiguen estas sociedades es el establecimiento de su ideología y recurren a métodos como el acceso al poder público para hacerlo desde el interior, en la esfera que se toman las decisiones, puntualizó Angie Magaña. El Círculo Negro, organización principalmente vinculada al PRI, su periodo de mayor fuerza se dio en la segunda mitad del siglo XX. Su finalidad era preservar la visión de Estado de Plutarco Elías Calles para la conformación del sistema presidencial. Se rigen por la Real Constitución Política de México. Cada presidente pasaba la Constitución al siguiente, hasta que Zedillo rompió con la tradición. Todo candidato del PRI a la presidencia debía tener el visto bueno de esta secta. Su principal característica era el autoritarismo, que fue practicado por los presidentes designados por el Círculo Negro. Las decisiones de los presidentes electos no eran tomadas por ellos, sino por esta secta. Velasco Piña dice en su libro que el PRI gobernaba México como una monarquía desde cuyo trono sexenal podía ejercerse poder absoluto y todo era posible, salvo la pretensión de conservar el poder para siempre. Otra de las más poderosas es el Yunque, sociedad de ultraderecha que tiene ideales principalmente religiosos. Actúa detrás del Partido Acción Nacional, pretendiendo infiltrar a sus miembros en los puestos más altos de la política mexicana para imponer su ideología. De esta forma, buscan que el gobierno mexicano siga los mandatos de la Iglesia Católica. En su ideología ultraconservadora está en contra del aborto, de adopciones de menores por parejas homosexuales y a favor de la familia tradicional. Los tecos, una sociedad secreta estrechamente vinculada con el Yunque, grupo de ultraderecha que opera desde la Universidad Autónoma de Guadalajara. Los tecos han creado varios frentes de grupos anticomunistas fundados por Carlos Cuesta Gallardo en 1933, cuando se estaba dando el debate de la educación socialista con alumnos y exalumnos de jesuitas del Instituto de Ciencias de la Universidad de Guadalajara, entrenados en Alemania bajo el nazismo para aplicarlo en México. Los tecos estuvieron detrás del asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984, tras escribir 3 entregas de las intrigas de esta sociedad secreta. Entre las más discretas sociedades encontramos la Cofradía de la Mano Caída. En el libro de Rafael Loret de Mola se exhibe la existencia de una mafia cuyo principal objetivo es acceder al poder público para acomodar en puestos claves a los integrantes de esta sociedad, en la que todos comparten las mismas preferencias sexuales. Otro objetivo de esta sociedad es impulsar e imponer la agenda gay en las políticas públicas nacionales. Este grupo es integrado por políticos homosexuales que se quedaron con el poder absoluto con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia de México en 1982. Carlos Salinas de Gortari, Emilio Choifet son algunos de sus integrantes. Ellos creen que son los indicados para conducir a un país de prejuicios. Habían perdido poder en los gobiernos panistas, pero con la llegada de Peña Nieto nuevamente regresaron al poder. Una sociedad cada vez más conocida es el Grupo Atlacomulco. Desde este pueblo saldrán 6 gobernadores y uno de ellos será presidente, misión trazada por sus fundadores. Sus integrantes, que siempre han negado la existencia de su grupo, como Arturo Montiel, Carlos Jan González, Alfredo del Mazo, Enrique Peña Nieto, entre otros, tiene como objetivo decidir
todo lo que sucede en el Estado de México, donde manejan la política desde 1942. Pueden ser parte de este grupo solo los familiares de sus miembros estelares. Opus Dei y Opus Sigma Mi son también sociedades secretas en México. La primera es perteneciente a la Iglesia Católica, actúa mediante la influencia sobre sus integrantes y en los altos círculos del poder. La Universidad Panamericana forma parte de esta sociedad. La segunda es una pequeña sociedad secreta del TEC de Monterrey, en la cual no se aceptan mujeres y es considerada como una orden masónica independiente. Busca el perfeccionismo del individuo por medio de debates filosóficos, políticos, humanistas, económicos y empresariales. Las sociedades secretas en México solo son gerentes de la política del país. Muchas de ellas rinden cuentas a las más altas sectas en el mundo. Los Illuminati, sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776. En la actualidad forman parte de esta sociedad influyentes personajes de la política. Sociedad ateísta que busca la verdad por encima de la religión. Se cree que los Illuminati pretenden dirigir al mundo hacia un nuevo orden mundial en el que una sola persona gobernará a todas las naciones del mundo. Barack Obama es uno de sus principales miembros. La masonería, fundada en el año 1717, su enfoque es de fraternidad y apego por la simbología y filosofía que evita las doctrinas de la religión. Las personas que constituyen estos grupos se encuentran en logias, de las cuales algunos líderes como Adolf Hitler, Benjamin Franklin o hasta Benito Juárez habrían sido partícipes. Ellos proclaman ir en contra de la Iglesia, pues más bien se refieren a un ser supremo como el gran arquitecto del universo. Y entre otras se encuentra también Skull and Bones, fundada en el año de 1832. En ella participan diversas e importantes personalidades políticas como el expresidente George W. Bush. Tanto los rituales como las actividades que realizan sus miembros cada jueves y domingo son desconocidas, pero a ningún detractor se le pueden olvidar las diversas teorías sobre conspiración en torno a esta sociedad secreta. Y de las más recientes, el Club Bilderberg. Desde hace 60 años, esta reunión se realiza anualmente. A ella asisten aproximadamente 130 personas del ámbito político, empresarial y religioso, entre otros, mediante una exclusiva invitación. Técnicamente, Bilderberg no es una sociedad secreta, pues es mundialmente conocida su reunión. Sin embargo, los proyectos, temas y acciones acatadas por ellos son celosamente resguardadas. El camino hacia un nuevo orden mundial es dirigido discretamente por estas sociedades secretas. Sin duda, cualquier persona es manipulable y se deja llevar fácilmente por lo que otros dicen, facilitándoles el proceso de dominación a sociedades que solo buscan satisfacer su hambre de poder. Pues ahí está esta investigación de hace un par de años sobre las sociedades secretas. Mencionamos la masonería. Entonces, el tema es polémico, sí. Que podamos descartar que Andrés Manuel sea masón o no, no. Que sea eso malo o bueno, pues bueno, tenemos por ejemplo al Yunque, que el Yunque y recientes investigaciones conectadas con España nos hablan pues de la barbaridad que es. O sea, ahí sí tenemos un hilo conductor de la imposición de un tipo de pensamiento, de un tipo de acciones, de un tipo de ascenso al poder y lo que nos ha costado tenerlos. Y en este caso, muy particular, tiene que ver con el PAN.
un PAN que tiene orígenes nazis, que es una ideología completamente derechizada, un partido que no solamente es una ideología de derecha, que no es progresista, evidentemente, pero no solo eso, es un partido corrupto y es un partido criminal, asesino, que supuestamente está en favor de la vida, pero que puede decirle a las personas que forman parte del crimen organizado, por ejemplo, que deben ser exterminadas. Entonces, ¿dónde queda su humanismo? ¿Dónde queda su fe católica o su fe en alguna religión? Entonces, sin ver causas, ¿no? Porque hay que entender que eso es un tema a debatir y ojalá lo podamos ver pronto en algún episodio de estos, que hay un trastorno de la personalidad que es antisocial, ¿sí? Todos estos jóvenes que se dejan reclutar, y cuando Andrés Manuel también lo señala de hay que entender las causas, una es, pues sí, las condiciones de pobreza, pero también otro tema es la salud mental. Y el tema es cómo en ciertos entornos y contextos se forma el trastorno de la personalidad antisocial, que son trastornos muy particulares donde van a ser presa fácil de conductas ilegales, principalmente de adicciones y después de conductas ilegales que desafían la autoridad. Pero el trastorno de la personalidad antisocial va muy de la mano o está a muy poquitos pasos de ser psicópata, y es cuando empiezan los crímenes. Entonces es muy complejo, no es nada más matarlos porque son malas personas, cuidado con eso. Entonces el yunque, esta sociedad secreta, tenemos toda la evidencia y ahí está el PAN, ahí está el PAN y toda esta idea de que el PAN, pues, bueno, ¿cuánta campaña no hay, por ejemplo, con el PAN? Pues para que no se hable de que el PAN es quizás lo más grave que tenemos en el país, porque fíjense ustedes en todos los medios, en todos, se habla de que no nos estamos regresando al PRI de los 70s, no, qué terrible Peña Nieto, no, qué terrible Echeverría, qué terrible Díaz Ordaz, qué terrible Fox, qué terrible Calderón, qué terrible Diego Fernández, estos, o sea, o sea, vean el genocidio, el tamaño que tenemos. Pero bueno, ahí está. Si tenemos evidencias así de la masonería, si tenemos evidencias así, entonces, bueno, preocupémonos todos. Pero les comparto este texto, este pequeño texto de lo que pensaba Juárez de la masonería. En un documento atribuido al expresidente Benito Juárez como trazado título con el que se le conocen a los trabajos dirigidos a las logias, Juárez define a la masonería de forma tradicional según la liturgia del primer grado o aprendiz. Sobre esto dice, es un hermoso sistema moral, o lo que es lo mismo, una asociación de hombres honrados, libres y de buenas costumbres que buscan el perfeccionamiento de la humanidad. Posteriormente, Juárez ahonda en que se trata de una organización moralista, pero de carácter progresista, según los postulados de la modernidad. También afirma el carácter filantrópico de la organización, así como de buena voluntad que la mueve en sus acciones. En cuanto a lo filosófico, pareciera que Juárez consideraba la masonería como una especie de religión perenne, por lo cual describe a la masonería como incluyente. Y bueno, hay muchísima información sobre esto. Hay muchas corrientes de pensamiento que hablan como, pues sí, como una cuestión muy delicada y peligrosa. Bienvenidos todos los que tengan información y aquí daremos lectura y aquí demás. El tema es que cuando yo voy y busco, por ejemplo, el yunque, pues hay un montón de asesinos ahí, de genocidas, de patrias, ¿sí?
Cuando voy y busco al sionismo o al anglosionismo, hay un montón de criminales, de invasiones, de mentiras, de manipulación, de medios cooptados, que están haciendo un control mental terrible. Pero al menos poniendo bajo la lupa a Andrés Manuel con el tema de la masonería, pues al personaje Andrés Manuel no lo veo, no tengo una sola evidencia de que esté vendiendo nada de nuestros recursos. Al contrario, no veo que esté dando contratos leoninos, no lo veo. No veo, y digan ustedes algo, denme una fuente, claro que no vaya a ser el Reforma, por favor, o Aristegui, o cualquiera de estos. O sea, algo que nos indique, oye, ¿sabes qué? Es que está repartiendo minas, aunque nos dijo que no. Oye, es que el litio sí lo está dando. ¿A quién? Oye, es que está despojando territorios a los indígenas, los está desplazando. ¿Cómo? ¿En dónde? Cuando tengamos eso, y si ustedes lo tienen, bienvenido. Aquí yo lo comparto. Y mis datos están ahí. Váyanse a mi página, a hugosar.com. Si ustedes quieren enviarme algo, lo pueden dejar aquí en los mensajes con todo gusto. Está también mi número a la mano, mi número de WhatsApp, lo que ustedes quieran. Yo no soy un borrego, yo no estoy enajenado. Yo hablo de lo que veo, de lo que interpreto, de lo que creo, con lo que me identifico. Pero yo soy Hugo, ¿sí? Yo no soy un zombie. Y estoy dispuesto a conocer la verdad. Si me tengo que enterar de algo que sea muy terrible, pues ni modo. La vida así es. Pero por lo pronto, pues es lo que creo, y es lo que tengo, y es lo que hay. Y las evidencias son muy contundentes de los otros. Ahorita, en este sexenio, yo no he visto nada que sea en contra del pueblo de México, y sí, muchísimo a favor. Que no todo sea perfecto, pues evidentemente. Que no sea como yo quiero, pues también es cierto. También es cierto. Pero no estoy yo ahí para saber cómo hacerlo. No tengo yo ese tamaño, no tengo yo esa inteligencia, no tengo yo eso que tiene el presidente, esa tolerancia, esa fuerza. Y creo que no la tenemos muchos. Pero bueno, también alguien me dice, ahorita lo leo en comentarios, no es perfecto. Claro que no es perfecto. Y nadie aspira a que sea perfecto. Pero, por favor, veamos la lucha, veamos la fuerza. Y les quiero compartir, antes de despedirnos, este material que tiene que ver con el yunque, eso sí, que tiene que ver con la derecha y que tiene que ver con George Soros, porque también se habló en algún momento previo a la elección de que George Soros estaba, digamos, favoreciendo a Andrés Manuel. Y ahora también se habla de que si Ebrard está con Soros, de que si Sheinbaum está con Soros. No lo sé, pero pues digo, o sea, tienes al enemigo en casa. Entonces, no creo que Andrés Manuel sea tonto, ¿sí? Porque si alguien es enemigo de este gobierno, es George Soros. Y en este reportaje se los comparto y les expongo con claridad a qué me refiero con qué es enemigo. Veámoslo, por favor. Mercenarios del poder económico están sumando esfuerzos para intentar frenar el cambio radical que está consumando AMLO. Intelectuales, periodistas, activistas y artistas tienen la consigna de magnificar errores y minimizar aciertos de la 4T. Divinizar a la derecha para recuperar el poder. Arrecia la campaña para que, disfrazados de sociedad civil, regrese el PAN a gobernar. La Operación Berlín para incidir a favor del neoliberalismo en la elección del 18 es apenas un asomo de cómo se ha utilizado el erario para impedir la democracia. Por llevarla a cabo, Krause fue recompensado en el sexenio pasado con más de 140 millones de pesos. El objetivo es preservar el modelo que permitió a títeres prianistas condonarles
en 2 sexenios hasta 600,000 millones de pesos a voraces empresarios que hoy pagan campañas en contra del proyecto de Andrés Manuel en favor del pueblo. Prostitutas de la pluma como López Dóriga, Riva Palacio o Adela ya son cartuchos quemados de la derecha. Hay un siniestro plan desestabilizador que le ha dado buen resultado a George Soros en varios países y ha elegido a Claudio X González como el principal opositor a López Obrador, financiando a través de Open Society a sus organizaciones fachada disfrazadas de sociedad civil, activistas fifí en pro del statu quo, Mexicanos Primero, Fiscalía que Sirva, Seguridad Sin Guerra y entre otras, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Dresser, Broso y Pardinas, panistas de closet, encabezan un grupo de sicarios del poder económico bajo órdenes de X González. La consigna es desacreditar propuestas y acciones del gobierno de la 4T, sobre todo las que eliminan despilfarro y privilegios, echan abajo su guerra y frenan la deuda, apuestan por la autosuficiencia y combaten las causas de fondo de la desigualdad de la que se benefician. Solo en 2017 les pagamos del erario 5,000 millones de pesos por su convenenciero altruismo antidemocrático. Furibundo al perder el negocio con la fallida privatización de la educación, Claudio X González y sus personeros siguen al pie de la letra instrucciones para velar por los intereses del gran capital, no claudicar en las criminales reformas estructurales por las que impusieron a corruptos neoliberales y que AMLO planea revertir, principalmente la energética. Con el poder económico de su lado, medios y sus sicarios intelectuales, periodistas, activistas y artistas tratan de evitar el rescate de la soberanía nacional. Dresser, agente de la CIA que se embolsa 300,000 por conferencia en universidades públicas, se desgarra las vestiduras ante calificadoras que vaticinan la catástrofe económica por la resistencia de AMLO a entregar y endeudar a Pemex. Broso, victimista que cobró caro sus servicios a Salinas y omiso, siguió el juego de Televisa en la imposición de un presidente. Se dice perseguido mientras calumnia e insulta al autoritario gobierno que lo respeta y en pro de la libertad acepta que manipule y polarice. Las benditas redes desenmascaran a la AMPA periodística mientras X González recurre a carroña de Televisa, de la moralina hermana de Thalía, a malinchistas como Diego y Gael. Agoreros dicen que vivíamos seguros con el espurio Felipe, la infanticida Margarita y su guerra de 120,000 muertos, que la economía era boyante con la trepadora Martita, el traidor Vicente y las raterías de los Briviesca, y refuerza la estrategia con activistas que besan al diablo como Sicilia o secuestran y torturan como la Wallace. La orden a Claudio X González es diáfana. El PAN debe recuperar la presidencia. Frenaron a AMLO con fraude y compra de votos. Lo intentaron con independientes, aliados de Salinas, como el Bronco, pero fracasaron en 2018. Hoy deben disfrazar a panistas de sociedad civil crítica y apartidista, que jamás denuncia la corrupción y entreguismo de Fox y Calderón, culpa al PRI de todos los males y achaca a Morena pactos inmorales. Pero nadie como ellos sacrificaron al pueblo en favor de sus jefes en Washington. Si regresa la derecha, todos ganan. Soros obtendría de nuevo, a costa de la sangre del pueblo, petróleo, tierra y agua para sus criminales representados. Los rapaces empresarios multiplicarían sus fortunas con concesiones y contratos del Estado, sin contar los millones regresados y condonados. A intelectuales y periodistas se les devolverá el chayo. Los títeres en la silla robarían a placer del erario y siniestros como X González harían su agosto comercializando la educación solo con privilegiados.
El plan está en marcha. Campañas que buscan manipular y despolitizar, que la población pierda la esperanza en un verdadero cambio. Gastan fortunas para frenar la transformación. En redes mienten, tergiversan y polarizan. En medios desacreditan, magnifican errores y minimizan contundentes aciertos. Culpan al nuevo gobierno del sinfín de crímenes que ellos cometieron contra el pueblo, mientras impulsan a deleznables narcos como Alfaro, yunques como Corral o genocidas como la Zavala. Contundente, AMLO está haciendo un cambio radical, poniendo fin al gatopardismo del PRI y PAN. Un gobierno para el pueblo, donde sí son primero los pobres, de estridente freno al entreguismo y combate a la corrupción sin cortapisas. Soros, X González y sus mercenarios nos bombardearán hasta arrebatarnos la victoria que con explotación, miseria, sangre y muerte conseguimos. Ahí está, tenemos este material para que vean lo que es el yunque, la derecha, el PAN y demás. Antes de irnos, les agradezco a todos, leo todos, de verdad, se los prometo, leo todos los comentarios. Les comentaba de este en específico, somos humanos y AMLO no está exento de cometer errores. Me dice, tu error te perseguirá. Te hubieras quedado callado dejando a la gente que pensara cuál sería tu filiación política sin confirmarlo. Tus propias palabras pueden enredarte como le pasa a AMLO con su lengua. Preferible siempre ser de izquierda o derecha que hacer ídolos de barro. Pues bueno, no, de ninguna manera estoy de acuerdo. Yo creo que es tiempo de definiciones, siempre lo ha sido. Y aquí, desde antes de que AMLO estuviera en la presidencia, aquí ya estábamos definidos. Y sigo sin mover esa idea, ¿no? Aquí es en favor de la verdad, en favor de la libertad, en la medida de que sea posible, porque también, insisto, no podemos cambiar el mundo así tan fácil, pero podemos contribuir a generar conciencia y que haya una revolución de las conciencias y que a través de la politización podamos ir haciendo entre todos un cambio. Muchas gracias a todos por ver, por comentar y por compartir. Gracias a todos los que han mostrado un apoyo tan grande. Híjole, estoy impresionado y les agradezco tanto sus palabras. Gracias. Y también muchas gracias a todos los que están apoyando a través de donativos. Gracias, insisto, me da mucha pena, pero de verdad no saben cómo me ayudan a que si consideran que este espacio tiene un valor para ustedes y que es importante, pues bueno, para seguirlo haciendo. Gracias por su apoyo. Gracias. Y quien no pueda hacerlo, no importa, con compartirlo es suficiente. Y quien pueda apoyarnos a través de un donativo, infinitas gracias también. Muchísimas gracias a todos. Estamos de lunes a viernes a partir de hoy a las 9 de la noche. Nos vemos mañana viernes. Gracias a todos por estar.